recibir la solicitud. No sé si me escuchas. Ahora ya te Ahora, veo. ¿verdad? Perdona, pero es que es la primera vez que hago estos movimientos en No te, directo en Instagram. no te preocupes, ya tenemos gente con nosotros ya. Pues perfecto, aquí me tienes. Aquí estoy. Le estaba contando un poquito mientras no te unías, que vamos a hablar un poco contigo, que eres un experto en caballos. Y bueno, y que haces talleres para caballos que tienen problemas de conducta. Y bueno, le estaba contando un poquito antes de empezar, a ver si se une más gente. Ajá, perfecto, ¿Puedes fantástico. escuchar bien? ¿Buen sonido? Sí, yo te oigo muy bien a ti. Ah, vale, muy bien. Muy bien, yo creo que estamos puntualísimos, ¿no? Bueno, faltan, habíamos dicho a las 8:30, faltan como 8 minutitos. Bueno, La verdad se está uniendo, se va uniendo la gente. Entonces, bueno, vamos a esperar un poquito. A ver, ¿tú me escuchas bien a mí? yo escucho perfectamente. Muy Vale, bien. no, vale, perfecto. Es que por si Y acaso, veo porque como bien tengo los también. niños ahí Escucho bien jugando y veo bien. alrededor. Bueno, pues aquí estoy. Bueno, vamos empezando. Tampoco vamos a estar aquí así esperando, ¿no? Y Ujú, ya son perfecto. una cuanta gente, entonces para que la gente tampoco se Sí, vaya, la que perfecto. se unió allá. Mira, vamos a empezar un poquito por presentarnos. Bueno, la mayoría de las personas que están en este canal ya me conocen, ¿no? Soy Natasha, soy médico de familia y comunitaria aquí en Tenerife. Y bueno, llevo mi canal de YouTube, Natasha CCGS, donde hablo de temas de bienestar mental en general, desde inteligencia emocional a todo lo que tenga que ver con nuestro bienestar mental y nuestras cosas del día a día de cuidadores, que tienen sobrecarga de cuidadores, de mamás que tienen sobrecarga en el cuidado de los niños. Hablamos del bienestar mental en general. Y bueno, hoy invité a Jorge que estuviese en este espacio con nosotros, porque Jorge también tiene parte de su vida, también se dedica a eso, ¿no? Del bienestar mental. Eh, ¿Te quieres presentar un poquito, Jorge? ¿Quién Bueno, es mi nombre es Jorge Cervós, mi profesión actual es la industria farmacéutica, pero hace como 32 años me inicié en el conductismo aplicado con una base etológica, un poco lo que llamamos el manejo natural del caballo, que es una forma, digamos, didáctica de ponerle, digamos, un método gracias a un maestro de México que se llama Chico Ramírez y su hijo Guillón. Digamos que son mis mentores, por decirlo de alguna manera. Sí, Siempre me he formado con etólogos y con conductistas, pero la diferencia con este maestro de Morelia, de México, es que, bueno, pues me puso un método, ¿no? Pues él pone un método, o de otra manera pone una barandilla en la escalera, ¿no? Y entonces, bueno, sí. pues hubo un antes y un después en lo que es la vida del conductismo aplicado, en este caso con caballos, ¿no? Así me Caballo. inicié, así ya, pues creo que empecé en el 2002, 2003. Vale, o sea, una amplia experiencia, 32 años se dice pronto. Sí, pero sin embargo, siempre basado en la conducta, siempre basado en el bienestar, siempre basado en ver alternativas diferentes, pensando hacia el caballo, ¿no? Okay. Hace ya muchos años yo empezaba con los caballos, como cualquier otro chico, y veía que los domaban de una forma muy tradicional, incluso con mucho dolor, ¿sabes? De una forma muy brusca. Y entonces pues empecé a buscar información, me iba a hacer muchísimos cursos, hice en la península con conductistas de todo tipo, y me empecé a formar en todo esto hasta que llegué a este hombre que fue mi gran mentor, ¿no? El que marcó una gran diferencia en lo que es el conductismo aplicado, ¿verdad? Jorge, yo tengo entendido que tú ahora estás, bueno, montaste un taller
¿En qué consiste el taller? ¿En qué? Sí, básicamente el taller empezó hace muchos años, estaba con una yegua que se llama Julieta, tiene ahora mismo 32 años la yegua, y se acercaron unos niños y me dijeron, "Ay, y tal, ¿y cómo piensan los caballos? ¿Cómo hacen los caballos?". Entonces yo le dije, bueno, dile a la yegua que se acueste, y se acostó con ellos. Entonces yo veía que a los niños se les salían las órbitas de los ojos, y yo la yegua con 400 kilos, y sí, pero cógela tú, cógela del ramal y dile que se acueste contigo. Y se acostaba con los niños la acariciaban y tal. Entonces, digo, bueno, y ahora dile que te coja la gorra o dile que te coja esto del suelo y te lo traiga, y se lo traía, ¿vale? Entonces yo noté que esos niños, vamos, era una explosión de emociones, ¿no? Sí, Entonces me di cuenta, digo, contra, en 5 minutos he conseguido que estos niños, removerles el potaje, ¿no? Les removí un montón de sensaciones, y entonces me propuse hacer eh, un taller que tuvo mucho trabajo por detrás, porque para que te hagas una idea, fui incluso a hacer cursos de coaching asistido con el coach de Pep Guardiola, el del Barcelona. Incluso, caray. ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, hice muchísimo trabajo para poder encontrar unas herramientas adecuadas para poder transmitir lo que yo quería, que no era otra cosa sino transmitirle a los niños el desarrollo de las virtudes importantes para poder tener un buen eje comunicacional con los caballos. Porque, como decía un maestro mío argentino que se llama Oscar Scarpati, siempre decía una frase que nunca entendí hasta ese día, que era, hasta que un caballo no te puede ver el alma, él jamás te entregará la de él. Y ahora lo entiendo, lo que tenemos que formar un cómputo de virtudes para que el caballo entienda que tú estás pensando en ayudarle. Entonces cuando viene la magia, ¿no? Entonces empecé a trabajar en esa línea y desarrollé un taller que se llama Lo que los caballos me ayudaron a aprender, que es el taller que ahora estoy impartiendo con todos los niños, sobre todo con niños con problemas de estabilidad emocional. Vale, entonces en el taller lo que tú enseñas básicamente es como unas habilidades que hay que tener para que puedan cuidar al caballo, ¿no? No, son habilidades intrínsecas, pero después tenemos otros tipos de habilidades, porque yo tengo que enseñar al caballo y tengo que enseñar en este caso a las personas a comunicarte con el caballo como hacen los caballos en la naturaleza. Pero la diferencia, o digamos la magia, está en cómo yo tengo que desarrollar una serie de virtudes. Por ejemplo, la empatía, por ejemplo, el afán de superarte, por ejemplo, el pensar en soluciones. Ese tipo de cosas, inculcarlas en un niño, por ejemplo, un niño que tiene una leucemia o cualquier enfermedad, es importantísimo. Cualquier persona, cualquier niño, pero de verdad que cuando yo encuentro algo verdaderamente majestuoso es cuando trabajo como les digo, con los guerreros, ¿no? Con los verdaderos. Por eso me siento pagado cuando Aparte un de guerrero me da un niños, abrazo, ¿no? aparte de niños con leucemia, que me habías mencionado que trabajas así con otros niños con otro tipo de Sí, patología. sí, por ejemplo, imparto muchos talleres o he impartido muchos talleres, por ejemplo, en aldeas infantiles, donde los niños pues tienen, pues sus papás pues están en la cárcel o son drogadictos. Sí, como digo yo, niños que necesitan una barandilla en la escalera. Entonces ahí es donde yo verdaderamente siento que estos talleres marcan una gran diferencia. En cualquier niño, pero sobre todo en estos, ¿no? Entonces, claro, el caballo es una herramienta que utilizo para la autoestima, ¿verdad? Porque siento que un niño puede manejar un caballo de 400 kilos y de alguna manera estoy tocando su autoestima, ¿verdad? Estás manejando 400 kilos con un lenguaje Sí. comunicacional equino y no humano, ¿no? Yo creo que no solo los niños, yo que no tengo mucho contacto con el caballo, si yo voy y veo que le digo que se acueste, me flipo, vamos. Sí, bueno, pero eso tiene un trabajo, no que tú le digas a cualquier caballo, acuéstate, se va a acostar. Es verdad que entramos dentro de lo que es el aprendizaje, pero verdaderamente entendemos con los vídeos y todo eso que ese es el camino a seguir, ¿verdad? Es el camino donde tomas una decisión, tomar una decisión, porque los caballos, al ser animales depredados, necesitan líderes que tomen decisiones por ellos y para que ellos se puedan relajar. Entonces tomas decisiones, ocupas espacios, el caballo cede y entonces se produce lo mágico, ¿no? El caballo te dice, ¿y ahora qué hacemos? Mira, Jorge, una confusión que yo tuve, que no sé si otras personas pueden tener el mismo tipo de confusión.
al principio cuando te invité a hacer este directo y hablarnos un poco de esto, es que tú sabes que yo, bueno, suelo dedicarme a ir a charlas y a congresos y a conferencias y estoy organizando el curso de demencias del Sistema Canario de Salud para impartir a mis compañeros y ahí suelo hablar de la terapia asistida con caballos, pero esto que tú haces es diferente, ¿verdad? Sí, es algo diferente. A ver, yo no tengo formación en terapias asistidas, pero sin embargo he formado en la asociación que creo que se llama FETE. Sí he dado, dentro de la formación de las terapias asistidas, he dado en varias ocasiones lo que es la etología y comunicación con el caballo. Esa parte de terapias asistidas la he dado yo varias veces. Yo, la verdad que no tengo formación, pues ni con niños de autismo, ni nada, pero de forma a lo mejor empírica sí tengo una forma de ser, una forma de desarrollar, que puedo marcar una diferencia en lo que respecta a la parte emocional. Por ejemplo, sí me meto en la parte emocional de forma, digamos, altruista y empírica. O sea, no tengo formación, pero sí tengo formación con caballos. Y lo único que hago es transmitir a niños con o sin problemas de cualquier tipo cómo hago yo para poderme comunicar con un caballo y establecer un liderazgo adecuado para luego tener un buen eje comunicacional con ellos, ¿no? Sí, no, y tú Sí, dices que no tiene formación, pero bueno, 32 años de experiencia, yo creo que ya avalan cualquier otro tipo de formación, ¿no? Porque sí, tienes bastante experiencia en ese sentido. sí, muchas veces a veces te preguntan que si yo soy el chico tú eres el chico que ayuda a las personas que le tienen miedo a los caballos. No, yo soy el chico que ayuda a los caballos que tienen miedo a las personas, ¿verdad? A veces Vale. le puedes dar la vuelta y ponerlo como a ti te apetezca, ¿no? Vale, mira, y ahora mismo, si alguien, mira, dice, mira, yo tengo este caso, esta situación y me gustaría pues apuntar, tú haces talleres así abiertos al público, Sí, como yo hago talleres de vez en cuando, de forma altruista, gratuitos, siempre para los niños, jamás le cobro un duro a nadie, los hago de forma altruista total y absolutamente, y tengo una página que se llama Nahuacán Aprendizajes del Caballo, ahí nos pueden encontrar, o también por Jorge Cervoz, también pueden encontrarlo por ahí. Y si se quieren poner en contacto conmigo aquí por medio de Instagram, perfectamente, sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo Vale, de problemas. vale. ¿Alguna cosa que tú quieres compartir, alguna cosa de tu experiencia, alguna anécdota? Bueno, no, ahora no se me ocurre ninguna, simplemente que, bueno, que creo que a los niños les viene, el taller es un taller bastante diferente, por decirlo de alguna manera, es un taller donde trabajamos, ya te digo, los valores, las virtudes necesarias, el buscar soluciones, el ser empático, el controlar después el método del manejo natural, que no es otra cosa sino obtener una respuesta consciente por parte del caballo, voluntaria, porque el caballo comprende, puede sabe y quiere hacerlo. Lo ideal es que el caballo quiera hacerlo, que quiera actuar. Entonces entramos en lo que llamamos el aprendizaje sensorial, hay un motivo, luego hay una percepción, luego habrá una respuesta y luego habrá una retribución. Y eso forma parte como si fuera el pedal de una bicicleta. Todo lo que sea retribuido va a ser después motivado. Y entonces al principio nos va a costar, pero luego cogemos la inercia como cuando montas en bicicleta. Motivos, percepciones, respuestas y retribuciones. Tenemos que retribuirnos mucho más y hablarnos mucho mejor y ser mucho más agradecidos en el día a día, ¿no? Era lo que yo estaba pensando cuando tú hablabas de la empatía, de darse cuenta que el animal, pues que tiene este problema. Yo decía, mira, y tantas veces que nos pasa a nosotros mismos el día a día y que nos cuesta encontrar a alguien en nuestro entorno cercano que tenga esta empatía, ¿no? De darse cuenta de lo que estamos pasando y Sí, lo que sí, estamos sí, sí. sufriendo. Sí, sí, Entonces, sí. Bueno, pues de bueno, esas cosas hablamos en los talleres, pero enfocados en el caballo. Sobre todo la parte retributiva, la parte del agradecimiento, la parte de entrar en un eje virtuoso y no en un eje, digamos, vicioso, ¿no? Y eso lo tenemos que tener nosotros también en la conciencia, ¿no? Como decía Galindo, dice, la diferencia entre vivir y consumir está en la conciencia. Yo prefiero vivir y no consumir mi vida, ¿no? Y eso es así. Entonces, nos tenemos que poner todos en el aquí y en el ahora para marcar la diferencia. muy cierto, muy cierto. Jorge, muchísimas gracias A ti, mi por niña, unirte a a ti mí por un invitarme domingo a de tu canal. tarde que uno ya está deseando ya cerrar el día, que mañana hay que despertar No, pronto todavía me y que queda, haya... todavía me queda trabajo.
Aún te queda. Bueno, A pues mí un nada, poquito, pero menos. aquí estamos para lo que haga falta. Gracias, Vale, Natalia. muchísimas Venga, un gracias. beso, gracias. Hasta Encantada. luego. Adiós, gracias. Venga, hasta luego, gracias.